Bienvenidos, queridos amigos, a esta reflexión de la palabra de Dios. Les invito para que meditemos el evangelio de este día, tomado de San Juan, capítulo 10, versículos del 22 al 30. Se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación del templo. Era invierno y Jesús se paseaba en el templo por el pórtico de Salomón. Los judíos rodeándolo le preguntaban: ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo francamente. Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, esas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois ovejas mías. Mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco, y ellas me siguen, y yo les doy la vida eterna. No perecerán para siempre, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las ha dado supera a todos, y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dice Jesús en este evangelio: yo y el Padre somos uno. De hecho, así concluye: yo y el Padre somos uno. Jesús oró al Padre para que todos los que le seguimos seamos uno. Es decir, que no haya divisiones entre sus seguidores, que no se generen divisiones entre sus seguidores y que haya unidad entre sus seguidores. Es más, les cuento algo. Hasta el año 1517, en el mundo, solo existía una única iglesia cristiana, la Iglesia Cristiana Católica. Y todos vivían en una misma fe, en un mismo bautismo, con un mismo Señor y Padre de todos. Pero de pronto, el 31 de octubre del año 1517, un estallido de rebeldía y división rompió ese ideal. El primero que se separó de la Iglesia Cristiana Católica fue un hombre llamado Martín Lutero, quien fundó la Iglesia Luterana. A los 10 años de que Martín rompiera con la Iglesia, ya existían más de 20 iglesias distintas a la católica. A los 100 años de que Martín rompiera con la Iglesia, ya existían más de 500 iglesias distintas a la católica. Para el año 1900 ya existían más de 15.000 iglesias distintas a la católica, y hoy en día existen más de 40.000 iglesias cristianas distintas a la católica. Una verdadera pena, porque ese no fue el querer de Cristo. El querer de Cristo es que todos fuéramos uno, como Cristo y el Padre son uno. Así nos lo decía este evangelio. Mis hermanos, se dice que el demonio quería destrozar y volver en 1000 pedazos el cuerpo físico de Cristo en la cruz. Pero como no pudo, se ha empeñado en hacer 1000 pedazos el cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia. Y se ha empeñado en volverlo 1000 pedazos con las divisiones que ha generado. Por eso estamos llamados a amar, defender y servir en la iglesia que Cristo fundó. Pero hoy, desafortunadamente, no solamente debemos defender la fe con los de afuera, es decir, con los que no son católicos, con los que no comparten nuestra fe, nuestra creencia, nuestra iglesia, sino que hay que defender la fe, parece una contradicción, con los que supuestamente están adentro de la iglesia. Sí, antes se entendía que uno defendiera la enseñanza y la doctrina de la iglesia frente a grupos cristianos no católicos. Pero lo que es casi que inaudito es tener que defender la doctrina católica frente a una persona que es supuestamente católica o supuestamente los nuestros. Miren, seguramente a algunos de ustedes les ha pasado cómo algunos miembros de la iglesia ponen en entredicho muchas enseñanzas de la iglesia, cuestionan la Biblia, su enseñanza, niegan verdades de la fe. No falta el que niegue que Cristo no está en la Eucaristía,
o niegan la existencia del demonio, manifestando que es una realidad simbólica y que no es una realidad personal. Absuelven, porque también desafortunadamente hay sacerdotes, absuelven y le dan una comunión a personas que viven sin casarse, o viven en adulterio, o que viven una vida desordenada y lujuriosa, sin propósito alguno de cambiar. O no faltan los que defienden y promueven la aprobación de prácticas pecaminosas, como el aborto, la eutanasia, o los actos pecaminosos entre personas del mismo sexo. Sí, negando verdades de fe que no son opinables, no son debatibles y no son discutibles. Es más, ¿cuántas veces me ha tocado escuchar: padre, es que tal persona me dijo que aunque yo viviera en unión libre, si no le hacía mal a nadie, no tenía problema en comulgar? O padre, que yo tengo relaciones sexuales con mi novia y un padre me dijo que mientras le fuera fiel a ella, no tenía problema en comulgar. Y así, montones de casos. Cuando a mí un fiel me dice así, yo lo escucho y al final le digo: mire, hijito, si tal padre te dijo tal cosa, cuando eso te pase, sabiendo que lo que está diciendo ciertamente no es sana doctrina, no es verdad de fiar, primero no te pongas a discutir ni a pelear con ese sacerdote, no, para nada. Dile simplemente y con mucha amabilidad: padre, muchas gracias por compartirme su opinión personal frente a esta situación que le planteé. Pero ahora, padre, si es posible, quisiera escuchar la opinión, la enseñanza, la doctrina de la iglesia. ¿Listo? Pero hermano, son precisamente esas confusiones las que no permiten el deseo de Jesús en este evangelio. Que seamos uno como el Padre, Señor, como el Padre y como Jesús y el Padre son uno. Mis hermanos, de corazón se los digo, un cristiano católico de verdad, cree en lo que está escrito en la Sagrada Biblia, sin alteración alguna. Un cristiano católico de verdad cree en lo que nos ha transmitido la Sagrada Tradición en 2000 años. Un cristiano católico de verdad cree en la Santa Madre Iglesia fundada por Cristo en la persona de San Pedro. Un cristiano católico de verdad cree en la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Un cristiano católico de verdad cree en el perdón de los pecados a través del sacramento de la confesión. Un cristiano católico de verdad cree en los milagros que hizo Jesús en el Evangelio. Un cristiano católico de verdad cree que Jesús es Dios, Dios y hombre verdadero. Un cristiano católico de verdad, cree en la Santísima Virgen María como Inmaculada, como Madre de Dios, como Virgen antes, durante y después del parto, y cree en su asunción a los cielos, y la ama y le reza su Santo Rosario. Un cristiano católico de verdad, cree en la existencia del demonio. Un cristiano católico de verdad, defiende la vida desde su concepción hasta su muerte natural. Por lo tanto, rechazará toda amenaza contra la vida, llámese aborto, llámese eutanasia, llámese homicidios. Un cristiano católico de verdad, defiende la santidad de la familia y el único matrimonio verdadero que existe, que es entre un hombre y una mujer. Un cristiano católico de verdad, defiende la adopción de los niños, pero por parte de unos padres sustitutos, hombre y mujer. Y así, sucesivamente, hermanos. No podemos dejar de creer y defender lo que el Señor Jesús, a través de su iglesia, nos enseña fielmente. Por eso, hermanos, oremos por la unidad, oremos por la fidelidad a Dios y a la iglesia. Que el Señor nos bendiga a todos.